¿Alguna vez has tenido ese momento, tal vez después de una gran revelación espiritual, o incluso tras una crisis personal total, en el que algo dentro de ti simplemente cambió o empezaste a ver los patrones, la ilusión, el ruido, why? Luego, el silencio al principio se sintió poderoso, casi eléctrico, como si hubieras descubierto una verdad escondida detrás de la realidad. Te dio una ráfaga de claridad, una sensación de por fin entiendo, pero poco a poco, esa claridad se desvaneció en algo más. No en oscuridad ni caos solo, nadan como si tu alma bajara el volumen de la vida y se olvidara de subirlo. De nuevo, dejaste de perseguir, dejaste de preocuparte, no de forma rebelde ni destructiva, solo con ese suspiro existencial silencioso, y entonces la pregunta empezó a susurrar cada vez más fuerte. ¿Por qué me siento tan entumecido ahora? Que por fin veo la verdad. Es una paradoja extraña, ¿verdad? Esperamos que el despertar espiritual nos encienda, que nos dé propósito y pasión. Pero para muchas personas, especialmente aquellas introspectivas, los empáticos, los buscadores, las almas viejas, ocurre lo contrario, nos vacía. Recuerdo a una amiga muy cercana que pasó por esto. Era brillante, súper consciente de sí misma, fan de todos los libros espirituales. Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Estaba metida hasta el fondo. Meditation, journaling, ceremonias con plantas, todo y al final sucedió su despertar, ese momento profundo de reconocimiento, donde el ego parecía disolverse y todo cobraba sentido. Me dijo, vi, a través de todo la identidad, la persecución, la necesidad de demostrar, pero 2 meses después, me confesó que apenas podía levantarse de la cama, se quedaba mirando el techo, completamente indiferente ante todo. Antes lloraba porque sentía que no hacía lo suficiente, me dijo. Ahora no me importa si no hago nada en absoluto. Pensé que el despertar me haría sentir viva. No así. Y eso, créeme, es más común de lo que imaginas. A Carl Jung sí. Ese Carl Jung, el padre de la psicología analítica, vio esto. Venía mucho antes de que fuera moda en TikTok espiritual o frases profundas en Instagram. En Jung no usaba términos como despertar o muerte del ego, pero entendía exactamente lo que pasa cuando lo inconsciente se vuelve consciente. Una de sus frases más conocidas es: la iluminación no consiste en imaginar figuras de luz, sino en hacer consciente la oscuridad. Suena hermoso, ¿verdad? Hasta que entiendes lo que realmente significa. Porque el despertar no es una cima espiritual donde te instalas para siempre. No es la meta final. Es el comienzo de algo más profundo, más difícil y muchísimo más transformador. Es el inicio de una muerte psicológica, la muerte de quien creías que eras, de las estructuras que le daban sentido a tu vida, tus metas, tu carrera, tus sueños, incluso tu noción del tiempo. Todo empieza a desmoronarse. Y por un momento o por mucho tiempo simplemente flotas. Pero hay algo que casi nadie te dice. En tu ego no ha desaparecido, solo está perdido, aun confundido. Es como si hubiera dejado caer el mapa que usó toda tu vida y ahora está ahí parado diciendo: ¿y ahora qué? Lo que sientes no es flojera, tampoco es depresión en el sentido clínico. Estás en limbo entre el viejo mundo que dejaste y uno nuevo que aún no ha llegado. Despertaste de algo, pero aún no has despertado a otra cosa, y ese limbo, según Jung, no es un error, es sagrado, es antiguo, es el vacío, la pausa, el entremundos, un lugar que nuestra cultura moderna trata de evitar a toda costa, porque nos han enseñado que la quietud es pereza, que no saber es una falla, que si no estás avanzando, te estás quedando atrás. Pero Jung no pensaba así. Él creía que este espacio, ese vacío, después del despertar, es esencial. Una parte necesaria de lo que llamó individuación, el proceso de convertirte en tu yo auténtico, no tu yo social, no tu máscara, de todo está bien. Tú y nadie habla de esta fase. No es glamorosa, no es viral, no es meditar en Bali o escribir frases profundas bajo las estrellas. A veces se ve así en tú, sentado en silencio, sin poder explicarte mientras el mundo sigue girando. Y es en ese silencio donde algo muy importante comienza a suceder. Tu motivación se empieza a derrumbar, pero no porque seas flojo, porque tu sistema de motivación está siendo reprogramado. Hasta ahora, tu impulso venía de tu ego, de ese yo que creía ser. Ese yo tenía metas, quería ser querido, visto, exitoso, amado. Y eso no está mal, es parte del desarrollo humano. Jung
Llamó a ese yo la persona en la máscara que usamos para funcionar en sociedad, pero tras el despertar, esa máscara ya no encaja. Y de repente, todas las metas que estaban atadas a ella, el hustle, los planes de 5 años, la productividad constante empiezan a sentirse huecas. Es como si fueras un actor que dejó el escenario y ahora no recuerda sus líneas. Y por eso te sientes desmotivado. No porque hayas perdido el impulso, sino porque el combustible con el que funcionabas ya no sirve. Y Jung diría, eso es bueno, porque este es el momento en que empieza el verdadero trabajo, no el de perseguir más, sino el de realinear todo a tu ego. No es el enemigo, solo está desactualizado y ahora necesita integrarse, no destruirse. La individuación no es rechazar tu ego, tu pasado o tus ambiciones, es reconectarlos con algo más profundo, lo que Jung llamó el sí mismo, no el yo pequeño, el que busca validación, sino el sí mismo con mayúscula. Ese centro conectado al alma que trasciende tu historia personal, y aquí es donde comienza. El verdadero cambio en tu psique empieza a rechazar todo lo que se siente falso, forzado o desconectado de tu verdad. Eso incluye trabajos, relaciones, hábitos e incluso esos sueños que alguna vez adoraste. Y sí, eso puede ser desorientador. Sí, da miedo, pero Jung advirtió, aquí es donde muchos se quedan atrapados, porque si te detienes en este punto, sí, te estancas en el vacío. O puedes caer en lo que hoy llamamos evasión espiritual, en ese lugar donde te dices que nada importa, que todo es una ilusión. Y comienzas a desconectarte completamente de la vida, flotas, adormeces, evitas, confundes, desapego con desconexión. Pero él sí mismo no quiere que huyas de la vida, quiere que la vivas de otra manera, no desde tus heridas, no desde tu miedo, no desde una lista heredada de metas, sino desde la resonancia, desde la alineación, desde la verdad. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación, porque si estás atrapado en esa niebla, si perdiste tu chispa, después de despertar, no hay nada malo contigo, no estás roto, estás transformándote, estás en ese espacio sagrado, donde tu ego ha soltado el control, pero tu alma aún no ha tomado completamente el timón. Y lo loco es que este podría ser el momento más importante de tu despertar, el que sienta las bases para todo lo que viene después. Así que aquí estás, en medio de todo esto, ese espacio extraño entre tu antigua vida y una nueva que aún no toma forma. Ya no estás dormido, pero tampoco estás completamente despierto. Al menos no como pensabas que estarías. Estás entre historias. La antigua se derrumbó, la nueva no ha comenzado. Y sí, es incómodo. Esta es la parte de la que nadie habla. No estás brillando, no estás iluminado, no estás caminando por ahí con una sonrisa de paz profunda y mensajes del universo cayendo todos los días. Estás como una especie de gelatina, literalmente, como la oruga en su crisálida. Esa fase intermedia en la que se disuelve en una sopa irreconocible antes de convertirse en mariposa. Ya no es insecto, todavía no es mariposa, solo masa sin forma. Y eso eres tú ahora mismo. Estás atravesando lo que Carl Jung llamaría una muerte simbólica. Y tu ego, mientras tanto, está un poco en pánico. Porque todo lo que solía saber, cómo avanzar, cómo lograr, cómo impresionar, ya no funciona. Y lo más desconcertante, tampoco quieres que funcione. Ese fuego interno que solía impulsarte para demostrar algo, para cumplir metas, para mantenerte ocupado, se apagó. ¿Y qué quedó en su lugar? Silencio, quietud, una especie de neblina interna. Pero aquí está lo que Jung querría que entiendas. Ese silencio no es una señal de que algo esté mal. Es el inicio de algo antiguo. En sus escritos, Jung hablaba de un proceso llamado enantiodromía, una palabra griega que básicamente significa cuando algo se convierte en su opuesto. Cuando empujas demasiado hacia un extremo, la energía se invierte, cambia de dirección. Y eso es exactamente lo que ocurre en el despertar espiritual. Pasas de «debo hacerlo todo» a ¿para qué hacer algo? El péndulo se mueve desde la ambición basada en el ego,
hacia la quietud del alma. Y ese vaivén es sagrado. Es parte del equilibrio que tu psique necesita recuperar. No es un error, no es un problema, es un rito de paso. En la mitología, esto se conoce como la fase del ermitaño. En la alquimia se llama nigredo, la etapa de descomposición, total antes del renacimiento. Y en tu vida cotidiana se ve así, tú en tu habitación, sin saber qué hacer, mientras el resto del mundo sigue corriendo. Es el momento en que el mundo exterior ya no encaja, pero tu mundo interior aún no se ha revelado. Y lo más importante, no se supone que lo apresures, pero claro, vivimos en una cultura obsesionada con la acción. Así que esta quietud se malinterpreta. Te dicen que estás deprimido, que necesitas ser más productivo, que deberías salir adelante. Pero Jung lo veía de otra forma. Él creía que este vacío era esencial, porque es en ese espacio donde tus viejas metas han colapsado y las nuevas aún no aparecen, donde comienza a formarse tu verdadero yo. Y ese yo no grita, no empuja, no te da listas de tareas, susurra. El problema es que la mayoría de nosotros estamos tan ocupados juzgándonos a nosotros mismos que no podemos escucharlo. Empiezas a pensar, estoy perdiendo el tiempo, debería estar haciendo algo. ¿Por qué me siento tan flojo? Pero ese juicio es precisamente lo que bloquea la energía que tu alma está tratando de recuperar, porque tu psique no está fallando, está metabolizando, estás digiriendo años, quizá décadas, de condicionamiento. Estás soltando capas de identidad que llevabas sin cuestionar. Estás dejando atrás roles, expectativas y sueños que en realidad nunca fueron tuyos. Y eso requiere energía, energía silenciosa, energía interna, esa que no luce bien en redes sociales, pero que cambia todo desde adentro. Jung creía que, hasta que no integras lo que está en la sombra, tus heridas, tus partes reprimidas, tus deseos ocultos, no puedes convertirte en un ser completo. Y ese trabajo consume mucho, y por eso estás cansado. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás haciendo algo enorme, incluso si no lo ves. Estás reconfigurando tu motivación desde dentro. Antes del despertar, tu ambición venía del yo que buscaba cosas, reconocimiento, seguridad, amor, validación. Perseguías el éxito para sentirte digno. Llenabas tu agenda para sentirte importante. Te mantenías ocupado para evitar el silencio interior. Pero el despertar lo quita todo. Expone lo vacío que era tu esfuerzo constante, lo hueca que era tu productividad. Y por un tiempo, lo único que queda es un vacío. Pero no confundas ese vacío con la nada. Es el útero, es la crisálida. Es el lugar donde tu sí mismo comienza a formarse, no como idea, sino como experiencia real. Y ese sí mismo no le importa tu plan a 5 años, no quiere que ganes, no está interesado en tu estatus ni en tu éxito externo. El sí mismo está aquí para vivir tu verdad, para expresar lo que es real, incluso si esa verdad es silenciosa, incluso si no encaja con lo que los demás esperan. Y mientras te sientas en esta pausa extraña, algo empieza a cambiar. La motivación empieza a regresar, pero ya no es la antigua, no es frenética, no es tengo que arreglar mi vida. Es sutil, una curiosidad, un interés pequeño, un impulso tranquilo. Tal vez te interese algo simple, la música, el arte, la naturaleza, escribir. Tal vez te sientas atraído por cosas pequeñas que no tienen sentido, pero se sienten vivas. Eso es el sí mismo apareciendo, no con un megáfono, con resonancia. Y ahí es donde entra la idea de Jung sobre la vida simbólica. Él creía que una vez que el ego se hace a un lado y lo inconsciente se integra, uno puede empezar a vivir en alineación con fuerzas más profundas. Dejas de perseguir el significado y empiezas a notarlo en todas partes. En tus sueños,
en sincronías, en esa intuición suave que aparece cuando estás tranquilo. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de empezar a prestar atención, de seguir el hilo de lo que se siente verdadero, aunque no tenga lógica. Y esa es la verdadera transformación, porque ahora ya no vives en automático, no estás reaccionando, estás en diálogo con la vida, escuchas, sientes, respondes, no con urgencia, sino con confianza. Así que si estás en esa niebla, si nada te emociona, si estás flotando, no entres en pánico. No estás atrasado, no estás roto, estás justo, donde tu alma necesita estar. Estás desmontando tu antiguo sistema operativo para que pueda nacer uno nuevo, y no estás perdiendo la motivación. Estás encontrando una nueva clase de motivación, una que no te quema, una que no te agota, una que te llena. Y cuando esa nueva motivación empieza a surgir, no se siente como hype, no es por rendimiento, no es para demostrar, se siente como alineación, como paz, como presencia, como saber, incluso sin plan, que algo dentro de ti finalmente está despertando de nuevo. Pero esta vez, no para el mundo externo, está despertando para ti. Así que, aquí estás. Ya atravesaste la niebla. Has estado en el silencio. Has visto cómo tu viejo mundo se derrumba, y ahora algo nuevo comienza a moverse dentro de ti. No es algo ruidoso. No es dramático. No es una epifanía espiritual épica, es más como un tirón suave. Un sí sutil desde adentro. No un sí a tu antigua vida, sino a una nueva. Una que no se parece a la de nadie más. Una que no está construida desde el rendimiento, sino desde la presencia. Aquí es donde el sí mismo empieza a liderar. No como un concepto, sino como una brújula interna, real. Jung llamó a esto la vida simbólica. Una vida donde ya no estás dominado por las exigencias del ego, sino guiado por fuerzas más profundas, fuerzas que no hablan en lógica, sino en imágenes, símbolos, sueños, intuiciones y sincronías. Y no se trata de abandonar el mundo, se trata de reingresar a él de una manera distinta. Y ese es el cambio que la mayoría no entiende. Muchos creen que el viaje espiritual termina con el despertar, que una vez que ves a través de la ilusión, vivirás en paz para siempre, pero en realidad, el despertar es solo la puerta, es el umbral. El verdadero viaje empieza después del despertar. Se trata de cómo decides vivir ahora, cómo te reenganchas con el mundo desde un nuevo centro, porque él sí mismo no rechaza el mundo. Redefine tu relación con él, y no te exige perfección, y te pide honestidad, alineación, integridad. Vivir desde el sí mismo puede que no se vea impresionante desde afuera. Tal vez no te conviertas en un gurú espiritual, ni en alguien que publica frases inspiradoras a diario, pero tu vida se fue el real, vivida, sentida, con sentido, y a veces eso aparece en formas completamente ordinarias. Empiezas a crear, no para que te vean, sino porque algo dentro de ti quiere expresarse. Te alejas de relaciones que te drenan, incluso si son cómodas, dices no a cosas que ya no resuenan. Aunque parezcan buenas en papel, empiezas a seguir tu curiosidad, no tu lista de pendiente. Eliges paz en lugar de rendimiento. Eliges plenitud sobre la prisa. Eso es individuación. No se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de convertirte en totalmente tú. Lo más extraño es que, cuando dejas de buscar validación externa, a menudo haces tu mejor trabajo, tu aporte más auténtico, pero ya no lo haces desde la presión. Lo haces desde la alineación. No, lo haces para impresionar. Lo haces para expresar paradójicamente, esa clase de energía, tranquila, profunda, impulsada por el alma, es mucho más poderosa que cualquier hustle frenético, porque es sostenible. Ya no te estás quemando, no estás fingiendo, no estás empujándote por obligación, estás fluyendo, no en el sentido superficial de Tadu vibra alto, sino en el real, el que honra tanto tus luces como tus sombras. Y sí, esta nueva motivación no siempre se siente como motivación tradicional. Aún tendrás días bajos, aún te sentirás confundido a veces, aún aparecerá el duelo, el cansancio, la duda, porque eres humano, pero ya no sentirás ese cansancio profundo de traicionarte a ti mismo.
esa sensación de arrastrarte por una vida que no te queda en su lugar, empezarás a notar algo distinto, una coherencia interna, una sensación de que, incluso si no tienes claridad total, estás en el camino correcto. Tus acciones, tus elecciones, tu energía, se están alineando con algo más profundo. Y puede que se vea simple en pasear al perro, cuidar tus plantas, tener una conversación honesta, escribir, aunque nadie lo lea, sentarte en silencio sin tener que arreglar nada. Pero esa simplicidad, ahí es donde vive el sí mismo. El sí mismo no quiere estatus, quiere verdad. Y cuando empiezas a vivir desde esa verdad, descubres una nueva clase de claridad no mental, sino sentida. Ya no preguntas ¿qué debería hacer? Ahora preguntas ¿qué me está llamando suavemente? Ya no preguntas ¿cuál es el plan? Preguntas ¿hacia dónde me está empujando la vida? En lugar de ¿cómo puedo demostrar mi valor? Te preguntas ¿qué se siente? Honest. Ese es el cambio. Pasas de dominar la vida a colaborar con ella, de controlar a escuchar, de perseguir, a responder. Ya no estás aquí para conquistar, estás aquí para co-crear. Y eso no significa abandonar la ambición, significa transformarla, porque cuando la ambición se convierte en devoción, menos a la verdad, a la presencia, al crecimiento, deja de ser una carga y se convierte en bendición, en creas. No porque debes, sino porque tu alma dice, esto importa. Apareces, no para probar algo, sino porque algo dentro de ti quiere servir, sanar, construir, enseñar a no desde el miedo, desde la plenitud. Y cuando vives desde ese lugar, todo cambia, tus relaciones se vuelven más profundas, tu trabajo se vuelve más alineado, tus días se sienten significativos, incluso los silenciosos, especialmente los silenciosos y no. No será perfecto, seguirás olvidando y recordando, dudando, soltando, volviendo a empezar. Pero ahora tienes una brújula. Una real, no la que apunta al camino más rápido o al que se ve mejor, sino al que es verdadero para ti. Y esa brújula. Y el sí mismo, no es la voz del ego gritando por atención, sino la del alma, susurrando, por aquí sigue. Así que si sentiste que perdiste tu chispa después de despertar, tal vez no era burnout, tal vez no era fracaso, tal vez era fuego viejo apagándose, para que pudieran hacer uno más profundo. A uno que no parpadea con el viento, que no depende de aplausos ni aprobación, que arde desde el centro de tu ser. Jung nunca prometió que este camino sería fácil, pero sí prometió que sería real. Y si estás aquí escuchando esto, es porque ya estás caminando ese camino, no el brillante, no el perfecto, el verdadero ese que no termina con el despertar, ese que empieza con tu verdadero ser emergiendo en sí. ¿Esto resonó contigo? Si te ayudó a nombrar algo que has estado sintiendo en silencio, deja un comentario. Me encantaría saber cómo ha sido este proceso para ti, y si quieres más contenido como este donde exploramos la psicología, el alma y la conciencia de forma real y aplicable, suscríbete canal, porque el despertar no es el final de tu historia, es donde comienza de verdad.